¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos de Cine para Incorregibles. Esta semana con una buena película de ciencia ficción como las que nos gustan a nosotros. Yo me he dejado el pelo así en plan eh, científico loco para que tener más relación con el trasfondo de la película, aunque bueno, muchos científicos no salen, pero oye, como es de Bueno, sí, ciencia sí. ficción, siempre es Pero un algo sale. Así que nada, vamos a empezar con los agradecimientos de rigor que siempre hacemos. Pues primeramente a la Fundación Cinemas Comic, a través de la cual pues hacemos todas estas locurillas. También al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, al Aula Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, por supuesto, a la Librería del Maldito, hoy con Chris ahí a los mandos, y bueno, como no, a don Eduardo Serradilla, alma mater de todo este contubernio. Buenos Pues días, sí. Don, o buenas Bueno, tardes en o este buenas caso, noches, depende, bueno, depende estamos de entre tu zona buenas, horaria. a ver, estamos entre buenas tardes y buenas noches porque donde yo vivo ya todavía se hace de noche, pero cada vez menos. Eso está O bien. sea, entonces, amanece muy temprano y todavía, a partir de casi hasta las 9:30, 10 hay luz, pero Madre, no es lo de verano, no, en verano a las 11 aquí donde estoy, porque es la parte más baja, si estás arriba en Laponia no hay noche. Aquí en verano a las 11:30 de la noche parece que son las 2 de la tarde. claro. O sea que arriba no, arriba es día perpetuo. Aquí todavía a las 9:30 ya se empieza a notar. Claro, por eso en los países del norte. Sí, exactamente. Mala noche. A ver, yo aparte de los agradecimientos de rigor, también quiero dar una vez más mi agradecimiento a la Sociedad Finlandesa a la biblioteca de la Sociedad Finlandesa, de la Fundación Finlandesa de Cine, a la biblioteca de lo que se llama, el instituto se llama Kavi, lo que se llama Kavi Kirjasto. Kirjasto es biblioteca en finlandés. Eh, Muy importante, por lo menos hasta, hasta ahora, porque ahora mismo está en renovación y desgraciadamente parte de las cosas que van a ver están recopiladas el año pasado, pues si no ahora mismo no tendría oportunidad de recopilarlas, al Archivo Cinematográfico Andrés Padrón y en este caso a quien se encargaba de la distribución de 20th Century Fox en 1985, que era Incine. En este caso fue en el 86 cuando yo conseguí parte del material de esta película. A ver, tengo por costumbre no, o sea, cada uno es muy respetable de tener la opinión que quiera, de plasmarla como quiera y de exhibirla como quiera. Pero el tiempo es inexorable y hay una cosa que está clara. En el año que se estrenó esta película, los prejuicios para con el cine de género estaban ahí. O sea, se había estrenado La Guerra de las Galaxias, vale, bueno, la trilogía entera, pues esta película se estrenó a finales del 84 en Estados Unidos, en el 85 en España. Se había estrenado Alien, se había estrenado Superman. Bueno, Superman es una película vamos a ver, de fantasía, ciencia ficción, pero bueno, con un bagaje mucho mayor. Pues exactamente. Pero los prejuicios estaban ahí. Entonces, por aquello de, sin querer imitar al inmortal personaje que interpreta Robin Williams en El Club de los Poetas Muertos, eh, en este ejemplar del dirigido por, el dirigido tenía la mala costumbre, entre comillas, de no poner la fecha. Eh, no, en la portada no, hay que buscarla donde buenamente fuera, pero vamos a ver. Esto, no, o sea, por la fecha del IMAFIC, que era el el Festival de Cine Fantástico de Madrid, al que yo asistí unas cuantas veces. De hecho, fue el segundo festival al que asistí en mi vida, en el año 87. El IMAFIC era entre marzo y mayo. Bueno, abril, mira, abril del 86, no me equivoqué. Vale, Aquí hay una entrevista con interesante. Wolfgang Pertenser, que es el segundo director que tuvo la película, y un comentario sobre la película. A ver, el comentario que hay aquí, con todos mis respetos porque lo escribió, es para hacer lo mismo que hace Robin Williams al principio de la película, cuando coge un libro y lo que plantea un libro de literatura es poner una tabla de matemáticas, una tabla Sí, de derivación en la pared. Es para coger esto y coger y arrancar esa página. Es fundamentalmente arrancar esa página porque da la sensación de que
la persona que escribió esta reseña no vio la película. O peor, estaba tan enfadada con que La Guerra de las Galaxias, película que el dirigido por en 1977 dijo textualmente que era un productito que iba a durar 2 días. O sea, le dieron la portada porque se gastaron un disparate. Sé quién se gastó un disparate en que saliera la portada cuando se estrenó la película en España, pero ya lo dicho, lo dijimos en su día. La película se estrenó en 5 cines en Madrid y nadie quería estrenarla. Después se estrenan una serie de cosas, tampoco se piensen, y ya también lo dijimos en su momento, que alguien, la gente fue en tropel a verla. No, lo siento, eso no es verdad. Y bueno, la lista es tan grande que sería entre 70 y, bueno, Pero es lo que tú dices, que en esa época eso pasó mucho con con todas todas. estas películas, y aunque la Guerra de las Galaxias como que Abriera la puerta, suscitó una cierta sí, expectación, pero el fenómeno Star Wars también ha sido un fenómeno que se ha agrandado con el paso de los sí, años. O pero en sea, su día no, no- en su en su día, día era un fenómeno fan, sí, pero no era tan no, no masivo era como lo, ahora. no, no, y de hecho, a ver, El Abismo Negro, que es una película producida por Disney en el año 80, que es una De gran Disney. película, fue Mm, una película que la vimos en el cine sí. 4 personas. O sea, y esta película además, No, y bueno, y recuerda que 2001, que se había estrenado mucho antes de la Guerra de las sí, Galaxias, se volvió a se reestrenar. volvió a reestrenar recuperando un poco El ese, espíritu, sí, ese, sí. sí, ese subidón, El el tirón que tirón, tuvo, vale, porque el en tirón su que día tuvo, tuvo Star Wars de todo el tema de la ciencia ficción, y reestrenaron 2001. exactamente. Entonces, la realidad es que, y además esta película tiene, en el caso de Canarias tiene el agravante de que se estrenó en lo que en principio iba a ser, digamos que el borrador de lo que hoy día el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. En aquel momento se hacía un festival, era el Festival de Cine Ecológico en Santa Cruz de Tenerife. En el Y puerto entonces, de la Cruz. el Puerto de la Cruz, exactamente. Y entonces, Era el festival, creo que se llamaba Festival de Cine Ecológico y de la sí, Naturaleza. de la naturaleza. Y se Decían el trató puerto de la de extrapolar a Gran Canaria. Yo lo sé porque yo estuve trabajando en la única edición que tuvo ese invento, Ujú. ese primera aproximación. La película se estrenó y para empezar, no se le hizo maldita publicidad, más allá de a que la película se había rodado en Lanzarote. Eso para empezar. Y aparte, bueno, es que desde que sale en la pantalla y se porra estos Lanzarote, o sea, que tampoco, vamos a ver si eres de Canarias, tampoco hay que ser ningún genio. Pero ni siquiera desde Fox apostaron mucho por esta película. Porque, y piensen, y digo que no apostaron demasiado porque Fox es la empresa que distribuyó La Guerra de las Galaxias. O sea, que fue el estudio que impulsó la primera película y después, una vez que Lucas se independizó en cuanto a los requerimientos de Fox, porque ya Lucas puso el dinero, eh, Fox siguió teniendo la distribución de las películas. Una de las razones por las cuales Disney tuvo que comprar Fox es porque quería La Guerra de las Galaxias y, por ejemplo, la primera película, eh, el contrato era que siempre la iba a tener Fox. Entonces, la única manera de tener la Guerra de las Galaxias, el episodio 4 era comprando Fox. Acabar con el otro contrato le hubiese supuesto un disparate económico que salía más cuenta incluso comprar la compañía. El caso es que no se promocionó absolutamente nada. Y después, no nos engañemos, enemigo mío pone sobre la mesa unas cuantas cosas que para la mentalidad de la época, No, yo iba a decir que tenemos el cartel aquí, por aquí. sí, bueno, está, sí, por este Ahí. lado sería por aquí. Bueno, ese es el cartel Allá. americano que se llegó a poner en España, después está el cartel español. De todas maneras, ya en principio hay un montón de imágenes, digamos que como es todavía material pues vamos a empezar. Vamos Ahí a ver, este está. es el cartel, el El primer cartel. cartel que se presentó, este es el cartel americano, uno de los Sí. carteles americanos. Es una película bastante más sesuda en el sentido de lo que podía ser una película de ciencia ficción. Es más una película, Enemigo Mío es más una película de ciencia ficción de los Sí. 60 y 70. Vamos a De ver, acuerdo. que sería la típica película. ¿Por qué? Porque salgan 3 naves espaciales en los 10 primeros minutos. Este es el cartel español. Ujú. Y como se ve Incine Fox, o sea, Fox está en un lado, Incine era la distribuidora, eh, la empresa de distribución de 20th Century Fox en España. Después el hecho de que el personaje fuera hermafrodita es un tema que mucha gente no supo qué hacer con él,
porque no supo, O que no entendió, porque yo o mucha que no gente lo entendió hablando de también. la película decía: "Pero tú no entendiste". Claro, y después Por también eso era el es una rollo. película que deja muy mal a los seres humanos. O sea, es una película que los seres humanos los deja de pena, porque lo track en realidad pues es un poco, ellos están defendiendo un sistema de vida, por decirlo de alguna manera, pero los seres humanos no son precisamente muy dialogantes, que digamos. Entonces, el problema es ese, el problema es que había por decirlo claramente, había un deseo de terminar. De hecho, en esta revista se habla de La joya del Nilo, que es la continuación de Tras el corazón verde, la secuela. Y el titular no puede ser más gráfico, o sea, pues que se lo voy a leer, o sea, y la verdad es que nada más lejos de la realidad. Dice textualmente, a ver, eh, es que no quiten esta imagen, por favor. Dice, agotado el filón galáctico, renace la aventura. Vamos a ver, la aventura ya había renacido con Indiana Jones hace unos añitos, pero bueno. Entonces, en realidad es eso, era como, casi había una especie de intento de acabar con la space opera, como se le conoce en ese mundo a partir del estreno de la Real Galaxia, y Ujú, todo lo que se estaba haciendo que fuera así, sin ir más lejos, el último Starfighter, The Last Starfighter, es del 84, hasta verano del 85 no se consiguió estrenar en España. ujú, es Y verdad. bueno, y en televisión era el fenómeno V, pero también lo hemos dicho muchas veces. V, si no llega a ser por la famosa secuencia de la niña, no la ve nadie. O sea, eso hemos visto tú y yo. Porque a ti y a mí nos pasó lo mismo, que empezamos a verla en televisión y nadie la vio. Hasta que salió. Y claro, el tema no es que la gente la vio, es que la poca gente que la vio la comentó y entonces a la semana siguiente todo el mundo se apuntó a ver qué era aquello. Pero en realidad V fue una serie que tampoco vio nadie, porque era ciencia ficción en el año 84 en televisión. Entonces, eh, No, y con todo además mi yo respeto, también entiendo que lo de V fue por un problema también de la forma en cómo se emitió, sí, porque era una primera miniserie, después eran unos cuantos capítulos más, o una segunda, y después era ya la la serie. serie. Pero Y entonces lo que eso son la también primera miniserie, que es la que de verdad merece la pena, que es sí, la que está muy bien animada, la que esa al principio no la vio ni Crispin. O sea, vamos a ser claros, había un prejuicio enorme por parte de la sociedad, por parte de ¿no? la crítica y por parte de Y mucha de la gente. propia Propia televisión televisión, cuando la ni le emitió, dio publicidad no, ni tal, no, una cosa así que de repente digo: a ver sí, de qué va esto", y tal. Y exactamente. era el Hombre, rollo ese de aquellos que no que si te gustaba la ciencia ficción o los te universos apuntabas. así y tal, pues la veías y tal, y el Era rollo lo de que único, llegaban naves a la Tierra y la claro, es que era lo invadían y único todo que el rollo. había, o sea, fue Y como, porra, menos mal, sí, ya está y bien de además drama, que venían de buen rollo, los extraterrestres venían de buen rollo, y luego pues mira descubría que cómo terminó. por detrás Entonces, había otro había fondo. había otros intereses. Entonces, en realidad, a ver, lo que es innegable y siento aquí, o sea, y en realidad no me importa al que le siente mal, había unos prejuicios que todavía se siguen arrastrando, pero es que hace 40 años eran muy deleznables, porque es que Sí, además eran prejuicios que no se podía dialogar. Es ciencia ficción y es mala. Ya está, era el exactamente. principio. Solo O por sea, el hecho de ser en ciencia ciencia ficción ficción ya te la calificaban. ya era Porque, mala. No se eh, miraba el mm, argumento, no, ni no, no, cómo no, se no, 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 estaba no, no. rodada, ni si tenía Entonces, una buena no, narrativa, no, no, nada, ¿qué nada. dices? Nada, nada. Era simple. Entonces, la reseña que hay, partiendo de la base que el dirigido por nunca ha sido muy amante y yo lo sé porque de las primeras personas que conocí en Sitges en 1986, en mi primer festival, fue la persona que iba el dirigido por, y estaba allí para criticarlo todo. O sea, lo único que le Sí, gustó era lo que no le gustaba a nadie, que era como exactamente. decir, has venido a ver lo que podías haber visto en cualquier otro sitio, o sea, no has venido a ver lo que hemos venido, o sea, no has venido a ver Golpe en la Pequeña China y Aliens, que son dos de las películas que vi yo en Sitges en 1986, ¿no? Tú has venido a ver esa cosa extraña que solamente te va a gustar a ti, que el resto, si la vamos a ver, vamos a decir, bueno, la vamos a ver porque, hombre, también en Sitges en ese momento era una semana, 40 películas, hombre, las podías abarcar bastante bien, veías cinco películas, 5 o 6 películas al día y salías más o menos bien puesto, que eso entre mañana y tarde se puede ver perfectamente. No, iba a Mm, ver lo que no veía, no, o sea, el resto no valía absolutamente para nada. Entonces, y ya no te digo las cosas que se ponían en la primitiva sala Brigadún, que eran en un primitivo vídeo, por decirlo de alguna forma, no, eso nada, eso ni siquiera, es que eso ni siquiera se molestaban en ver la programación. Entonces, es una pena porque esta película, sí que es cierto, cuando llegó al videoclub y después se le ha ido reivindicando, para mí es una película tremendamente válida, pero aparte es una película que tiene esto que están viendo, o sea, para que vean que no está, eso que están viendo está aquí, esto es un Hollywood Reporter, ujú.
del lunes 12 de marzo de 1984. Costaba 75 centavos. A ver, y si ves la siguiente página, esto es la página que ustedes están viendo, y la siguiente página, que es una doble página, que está escaneado directamente de aquí, a ver si la pone, porque si la pongo yo no se ve muy allá. Porque más que nada, esto es muy significativo para que lo vean, o sea, que además se ve, bueno, ya la verán después bien, que aquí pone 20th Century Fox, King Road, y aquí está el primitivo director, que no era Wolfgang Petersen, era el británico Richard Loncraine. Y aquí está el reparto original, ahí lo tienen. Perdón ven que está escaneado porque es la historia. Y aquí está el guión de Edward Camara, que es el guionista de Lady Halcón. Está basado en una novela de un señor que se llama Barry Longier. En realidad, Enemigo Mío son 3 novelas. Enemigo Mío, El Testamento del Mañana y El Último Enemigo, que están publicadas entre 1979 y 1987. Pero esto fue, y además te pone para estrenar en verano fíjense, del año 85. Esto era, así se presentó. De hecho, en el Variety no hay prácticamente nada. Esto es lo que esta gente se la jugó en el Hollywood Reporter, que debía ser más barato. Y además también publicaba en color. En el 85 no se publicaba en el Variety prácticamente nada en color. Los únicos que publicaron en color, se publicaban, eran catálogos y sobre todo los primeros fue la gente de la Canon, que el catálogo del 85 de la Canon en color, que yo lo tengo, es increíble, pero raramente se publicaba. Y esto fue lo que salió en que todavía esta revista todavía existe. Y esto está aquí gracias a, bueno, en este caso porque en la biblioteca tenían ejemplares repetidos de muchas cosas, me dijeron que si quería alguno y bueno, pues yo aproveché y justo esto fue antes de que se mudasen de sitio. Tenían varios ejemplares y entonces para que vean que originalmente era otro director. Y precisamente es una película que tuvo el problema de que a ver, no sé si le sonará el señor, el Richard Loncraine, películas que van a conocer está Wimbledon, que es una película de Kristen Dunst, y no me va a salir, y el marido de Jennifer Connelly, que el actor que hace de la visión en Los Vengadores, eh, Sí. me saldrá el nombre, que es muy chula. Después hizo Ricardo III con Ian McKellen y Firewall con Harrison Ford. O sea, es un señor que no ha hecho muchas cosas. Él empezó en televisión, en la BBC, es donde sale. Esta es una foto. Esto que están viendo son las fotos de prensa. Este es el pressbook original de 1985 de Enemigo Mío. El que mandó esto salió de 20th Century Fox en España. Eso me lo dieron en Fox. Esa foto viene en este sobre. Y aquí está las notas de producción y el reparto. Esto era lo que te mandaban. Y además, para más información, pone todo. Y aquí está el simple proceso. Esto es lo que esto es esto tiene la friolera de 40 años porque esto se mandó en 1984. Y para mi sorpresa, que normalmente estas cosas no solían pasar, tenían en Fox y me lo dieron en su momento. Lo tengo guardadito en una bolsa de plástico porque esto forma parte ya del catálogo Del Y esta foto que archivo. están viendo, a ver, esta foto venía en esta bolsa. O sea, esta bolsita que te pone Enemigo Mío y bueno, y no les voy a engañar pues, para que vean que la foto no está cogida de por ahí, como pueden pensar. Siempre hay cavernícolas que piensan eso de que piensa el ladrón que todos son de su condición, ¿lo sabes, Patricio? Pues esto es lo mismo. Yo diría que piensa el aprovechado que todos son igual que él y no es cierto. Esta es exactamente la foto que ustedes están viendo. Y estas son las fotos americanas que tienen una calidad, vamos a ver, indiscutible en comparación a las fotos que se hacían en nuestro país. El caso es que la idea original, o sea, la novela la compraron alguien de la productora, porque esto es una producción norteamericana, británica y alemana. Alguien de King Road Entertainment encontró la novela, o sea, y esto es el fotocromo español de Incine, que ven que le decían esta cartelera, pone Incine 20th Century Fox, y estos eran los fotocromos no lo tengo entero porque cuando lo conseguí ya no conseguí, esto lo conseguí en Las Palmas de Gran Canaria gracias a Andrés Padrón, no lo tengo entero, pero sí tengo son las fotos en blanco y negro. Y tengo el pressbook que siempre, no sé, me hace como mucha más ilusión. Compraron la novela en una feria, o sea, en una feria literaria y empezaron lo que fue el hacer la preproducción y le ofrecieron a este hombre
él hacer la película. Entonces, él para empezar, lo primero que la decisión que tuvo fue irse a rodar a Budapest, que en ese momento ya se estaba en Hungría, se estaba en Hungría y lo que, bueno, después fue la República Checa y Eslovaquia a potenciar el rodar ahí. Ya uno de los primeros que se fue también fue Pekín para rodar la Cruz de Hierro a Yugoslavia, cuando existía Yugoslavia, claro. Ujú. Y lo segundo, porque digamos que esta historia tiene tres personajes, que son el drag, que se llama Yeriva Shigan, el humano, que es Dennis Quaid, se Sí. llama Willis David, y el planeta que se llama Ujú. Firing 4. Y es un sitio totalmente inhóspito. Vamos a ver, no hay vida, son todo rocas, volcanes, es el sitio más inhóspito que te puedes imaginar. Y entonces, para reproducirlo bien, lo que se le ocurrió sobre todo a Alan Crane, que era el que llevaba, vamos a ver, él trabajaba con su equipo británico, porque Fox estaba en un segundo plano. Fox es la que se encargó después de la distribución a nivel mundial. Se fueron a rodar a una isla en Islandia, en el sur de Islandia, en medio de ninguna parte, porque en medio de ninguna parte, una isla volcánica que además el problema que tenía es que hacía una década que había habido una erupción volcánica, y el problema es que el clima de Islandia es muy cambiante y cuando nevaba, cuando llovía, hacía mucho viento, y cuando llovía todavía la lava no estaba del todo fría, o sea, Claro, había, y entonces, lanzaba vapor. exactamente, entonces, entre que estaban en medio de ninguna parte. A ver, esta foto también es una foto muy bonita porque es la foto de Lugo Set Jr., que es el actor que le da Que vida al drag. interpreta, sí, que antes lo Sí. comentaba que el humano era Dennis Quaid, el Sí, drag y era. el Sí, alienígena en este caso es Lugo Set Jr., que en este momento ya venía con un Oscar debajo del brazo que se ganó por Oficial y Caballero. Rodar en Islandia era un problema, pero a nivel logístico, a sí nivel de que. todo, era muy, muy complicado. Mm. Y después ya ellos partieron de la base, porque en ese aspecto ahí es donde se nota que está Fox detrás. Entendieron que para hacer los efectos de esta película hacía falta alguien bueno y llamaron a la ILM, que en este aspecto, bueno, seguía siendo propiedad de Lucas, Ujú. y bueno, y tenía la relación que tenía con Fox. Y entonces, hacer un proyecto pequeño, ellos estaban entre medias de Cocoon, habían terminado los Gremlins, estaban con Cocoon, habían terminado Exploradores, estaban con mil cosas a la vez, pero les gustó el proyecto porque en realidad el proyecto es muy bonito. El proyecto se sale bastante era una película de ciencia ficción, lo que dije antes, una película de ciencia ficción más propia de los 50 y 60 que de los años 80, donde lo que primaba más era eso, la space opera en plan o la Guerra de las Galaxias o Star Crash, que es esa curiosa reinvención que se hizo en Italia, con que la gente con David Hasselhoff y Caroline Munro, que aunque la gente la ponga a parir, es muy divertida, o Los Siete Magníficos del Espacio, que es Battle Beyond the Bien. Star, de Roger Corman, que desgraciadamente falleció hace una semana, poco más de una semana. Ujú. Sí. Esta es una película. De hecho, el guionista dice que el gran problema que tuvo cuando se enfrentó al texto era que era un texto que tenía muy poca acción. De hecho, la batallita del principio en la novela, yo he leído parte de la novela, no he leído entera, no he leído entero el relato, pero sí una parte. Esa pelea que se ve al principio de la película, eso prácticamente no está. O sea, lo que le interesa al escritor es plasmar el enfrentamiento entre dos razas teóricamente antagónicas que no lo son. Porque en realidad es que lo que tú te das cuenta cuando termina la película es que los humanos y los drags no se han sentado a hablar. Más allá de. O sea, se han peleado, pero no se han Han sentado a tenido un hablar. enfrentamiento, a partir de ahí todo ha ido a mayores Y y exactamente, pero no ha habido nada que tú digas, oh, no, 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 no. Entonces, y después está, actualmente, fíjate tú, actualmente eso se da mucho también no, 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 es que, entre humanos, no hace falta buscarse no, el referencias. tema, el tema es que no hemos evolucionado nada. Sí, Es más, es que esta película también es una película tremendamente antirracista. sí, Que eso en aquella época, vamos a ver, esta es una película que surgió en la Guerra Fría de 1984, no nos engañemos, y uno de los principales soportes de la Guerra Fría, aparte de las consideraciones ideológicas, son las consideraciones ideológicas, políticas y también a nivel es un racismo, no tanto por el color de piel, sino por el país en el que vives o por la ideología que tienes, pero es separación. O sea, lo que interesaba es que el mundo estuviera separado. Y esta película lo pone encima de la mesa. Y claro, claro, porque aquí lo que no, aquí lo que nos muestra o lo que intenta llevar
Yo muchas veces lo he pensado, o sea que más que el tema de que muchas veces es lo que hacen muchos autores de ciencia ficción, ¿no? Usan la ciencia ficción para hablar de problemas Sí, o de situaciones que suceden habitualmente. Pero claro. claro, aquí todavía mucho más radicalizada la separación entre dos individuos Entonces, al ser no solo de países diferentes, sino de mundos diferentes y de razas distintas. de especies incluso Especies diferentes. distintas, además, sí. O sea, porque no es raza, son Tan especies distintas. diferentes, Sí. vienen y yo creo bueno, que lo típico, ¿no? Que por eso hacen, hacen tomar ese aspecto reptiliano al drag, Mm, ujú. porque claro, ¿qué más diferente de un mamífero que un Que un reptil? reptil. Entonces, Que claro, no iba a ser tan, no iba a ser tan todavía reptil. sí, El, ya, perdona, el diseño original, mira, con esta sí, foto, y perdonen que me ponga como ejemplo, pero bueno, uno de vez en cuando, uno de vez en cuando acierta. Yo hice las prácticas cuando terminé de estudiar, hice las prácticas de periodismo en un periódico en Gran Canaria. ajá, Y lo primero que me asignaron fue escribir sobre, en aquel momento estoy hablando de mediados de los años 90, se estaba volviendo a potenciar el tema de rodar en Canarias, algo que ahora mismo cada vez está más en boga, pero en ese momento ya había un organismo, se llamaba sí, Saturno, el gobierno de Canarias, que llevaba unos años tratando de captar rodajes en las islas, como ya había pasado en los años, sobre todo 50, 60 y 70, ujú, unas décadas antes. Y entonces, una de las películas de las que yo hablé y utilicé esta foto, de hecho utilicé un fotocromo como este, porque tenía más de uno, porque fue cuando descubrí que si dejas una foto en el periódico no te la devuelven, cosa que yo no sabía. Yo lo que tenía es esta foto la tenía en blanco y negro, entonces fue la que le dejé y me quedé con el fotocromo, que es este que ustedes están viendo. Y me acuerdo que en el artículo está precisamente esta foto en media, y hubo mucha gente del periódico que me dijo que no sabían, porque claro, estoy hablando de que había pasado una década desde que se había estrenado la película, que no tenían ni idea de que Enemigo Mío se había rodado en en Gran Canarias, en Canaria, Lanzarote. Se Lanzarote, había rodado en Lanzarote. O sea, tenían como muy claro Tirma o Hace un millón de años o Moby Dick, o Moby pero Dick, exactamente que es la sagrada trilogía en su momento, pero no tenían claro que esto se había rodado sí, sí, en Lanzarote. Lanzarote. Ahora en Lanzarote, en la página web de Lanzarote Film Commission, sí está incluido Enemigo Mío. Sí tienen un apartado y hablan de la película y demás, pero eso es relativamente nuevo. Pero es verdad, la ciencia ficción siempre ha utilizado como excusa, siempre ha sido la excusa para poder colar una serie de cosas que de otra forma sería imposible. En el caso particular del personaje, en el caso particular del drag, los diseños, esto no lo escaneé porque simplemente se ve bastante bien. A ver, los diseños preliminares del personaje eran más así. O Mm. sea, no eran más un anfibio que más un anfibio más que un lagarto. Más Porque tirando además, a los hombrecitos grises exactamente, que todavía hoy siguen en se siguen boga, ¿no? viendo. Dentro de como los posibles Sí, visitantes claro. alienígenas que vendrán a la Tierra. También pasa una cosa, que uno de los responsables del ILM comenta que es que en aquella época pone el caso de V, que son lagartos, y el caso del último Starfighter, que él lo tiene muy presente, pero que en España fue una película que llegó un año más tarde y de Sí. esa manera, pues el último Starfighter se estrenó Y bastante mal tuvo, y mal, exactamente, se y duró estrenó mal y poquísimo. tuvo bastante poco recorrido. Poco recorrido, Entonces, porque más los videojuegos en España no habían sí. llegado, como habían llegado en Estados Unidos. Bueno, Ujú. existían las máquinas, pero era como un mundo, el mundo de las máquinas los arcades, no sé cómo se llama en castellano, Sí, de los videojuegos, o sea, los los juegos videojuegos que de estaban en los sí. billares, eso era como totalmente, vamos a ver, de Salones segunda clase. recreativos también se Salones llamaba. recreativos, exactamente. Los salones recreativos eran como de segunda categoría. Entonces, Ujú. y el último Starfighter se fundamenta en un juego, en un juego de estos de que te ponías de pie, ponías la moneda y te ponías a jugar. Entonces, también fue. Y él decía que, porque es que, claro, lo que comentan es que ellos hicieron un trabajo de 6 meses, Lon Crane se fue, llevó Wolfgang Petersen, lo primero que hizo fue cambiar de equipo, decir, yo quiero rodar en Alemania, en los estudios Bavaria, que son más tenían el estudio más grande de Europa en ese momento para poder hacer lo que los quería, y en vez de rodar en Islandia, vámonos a Canarias.
que además él conocía Canarias y evidentemente Lanzarote era ideal para lo que lo quería hacer. Ok. Como curiosidad, antes de que se me olvide, porque si no se me va a olvidar, rodaron en Canarias y cuando se volvieron a Bavaria se llevaron, imagino que en un barco, 20 toneladas de roca volcánica. Eso, a ver, eso solamente es curioso porque de esa película te habla muy bien, sobre todo esta revista que es Cinefect, que todavía existe, y esta, el American Cinematograph, que por cierto la portada es preciosa, pero sobre todo aquí donde te comentan, hace un estudio, hace un ensayo de lo que es la película, aparte de todos los efectos, Y pero luego, y luego, y luego devolvieron las 20 no tengo ni toneladas, idea. ¿verdad? Pero lo de las 20 toneladas de roca volcánica te lo comentan en el pressbook. Es curioso porque el pressbook no nombra nada de la etapa anterior, no nombra a Lon Crane, no nombra nada, pero la realidad es que ellos tuvieron 6 meses trabajando y, por ejemplo, el aspecto más de reptil anfibio que tenía el diseño original del drag cambia más a un tipo de lagarto. Después hay un consenso. El que le hace la entrevista a Wolfgang Petersen cuando vino a presentar la película en España, que la está haciendo de mala gana, porque se le nota que más está como tratando de provocar al director, y evidentemente el director siendo alemán tampoco entró al trapo, le dice, no, es que el personaje se parece mucho a esto. Perdona, le he escogido esto porque no tengo ninguna imagen impresa, que es, Sí, 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 a sí, ver, la esto criatura es del lago negro. la película que Guillermo del Toro hizo un montón de décadas después y todo el mundo perdió el tino cuando lo El único que hizo, secreto del agua era, ¿no? sí, La fuerza del agua, La o fuerza. The Shape of Water, no sé cómo se le puso en castellano. Y lo que hizo Guillermo del Toro fue rodar la misma película, lo que pasa es que a esta no se le hizo ningún caso y la del sí. Y él además dijo públicamente que era lo que había hecho. O sea, entonces, eh, bueno, sí, más o menos se ve, bueno, no se ve la foto, pero no se ve bien el juguete, pero se ve bien la foto. La cara no, la cara es distinta. Pero Lo que el es el traje que lleva el cuerpo, actor, las escamas, todo eso. eso es exactamente igual. En eso, además, el encargado de los efectos especiales, de hacer el traje, que aquí se puede ver, nomás en esta revista hay una foto que se ve a Lugoset con el traje enterizo, que ahora solo falta que la encuentre, pero bueno, no se preocupen que la... Estar está. No, no, está, pues lo había en su momento, o sea, ese sí que el traje no puede negar, fíjense, este es el traje que lleva él porque él se baña o sea, no se baña en el lago, no se baña en el agua, ese lago que hay en Lanzarote, eso está hecho en un estudio en Alemania, pero es muy parecido. Pero en realidad, el hecho de el tono de la pregunta indica que la persona tampoco le gustó esta película. Y esta es una de las grandes, grandes joyas del cine de género. Ya hecho al final de la etapa universal, esta película del año 59. Esta Sí. película es una de las películas más bonitas, es una película preciosa. Y además que bordea la censura porque el propio bañador de él y la propia insinuación que hay, el juego que hay entre la criatura y ella, ahí evidentemente la censura, claro, la censura No, pero es en dentro de lo que es la iconoclastia sí, de los monstruos, tanto de la Universal como posteriores, siempre es el juego es entre la Bella y la sí, sí. Bestia, ¿no? Y en Lo que este pasa es que está, depende de la época, sí, la Bella va más de una ligera forma o de de otra, pero ropa, aquí va directamente con un que va bañador directamente con bañador, claro. muy arriesgado para la época, más la actriz es muy guapa. Exactamente. Y la película, estando rodada en blanco y negro, fue todo el terror de la Universal se rodó en blanco y negro, en líneas generales. Sí. Fue una película preciosa. Y es cierto que sí, que retoma eso, pero vamos a ver, además el diseño es muy bueno porque le permitía al actor, le permitía a Lugo Set Jr., que se inventó el lenguaje, que se inventó todo, que hizo no sé qué. Esto que están viendo está cogido de otro Hollywood Reporter, de este de aquí, que es del 27 de diciembre del 85, este de aquí, que lo que hace simplemente es un agradecimiento porque la película va a estrenar en Alemania 250 copias, que eso es una barbaridad. Saben, en la página Sí, de, sí, bueno, sí, sí. a que vean cómo es el Hollywood Reporter y bueno, entre otras muchas cosas tenía, bueno, una película de Mickey Mouse. Era cuando se postulaba John Wright por el tren del infierno, que ya hablamos de él en su momento, y cuando se postulaba a Kim Basinger por esta maravillosa y durísima película de Sam Shepard,
con guión basado en su propio libro. Película que hizo la Canon, de la que, como muchas otras cosas, nadie habla, porque de la Canon no se puede hablar, por lo menos no se puede hablar bien, salvo nosotros, el resto, nadie habla, más Fue allá muy de... grande la Canon en los años No, 80, no, no, pero y hay ya que no. muchísimas cosas más salvables de lo que la gente se cree. Pero bueno, Sí, en realidad es eso, en realidad tuvieron que cambiarlo todo, y por ejemplo, una cosa que yo no sabía era que el diseño de la nave Drake, del caza, Interestelar Drake, no cambió mucho, la base donde están los humanos cambió un poco, pero el caza humano, el TVA, que TVA significa, porque siempre sale, y lo tuve que consultar, porque no era como tan, no era tan, no se crean que era tan fácil. no era Lo tan tuve- obvio. no, 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 de obvio no tenía absolutamente nada, o sea, de obvio además como que lo hicieron está hecho con mala idea. Es Bilateral Terrain Alliance Spacecraft, BTA. Muy bien, Pues el BTA encantado de original, conocerlo. sí, el BTA original era así, así. Este fue el diseño que hizo Lon Crane con su equipo. Ajá, El BTA que sale después sí, es este de aquí. ¿Lo ven? Y lo que yo no sabía es que esta nave, el diseño está basado en el primer caza-reacción de la historia, que es el Messerschmitt 262 alemán. Y es sí. verdad, o sea, si lo ves contando que tiene dos patitas más, pues es lo mismo. Y miren, esto es una de las razones por las cuales me encantó, me ha encantado guardar el pressbook. Esto es Wolfgang Petersen en los estudios Bavaria. Esto es el set de rodaje donde se reprodujo el planeta, o sea, lo que no pudieron rodar en Lanzarote En Lanzarote. está rodado en este estudio. Y además, digamos que, no, a ver, lo bueno que tenía este material es que siempre te mandaban fotos de rodaje. Era lo normal que te mandasen fotos de rodaje. Y entonces, este tiene, pues eso, la foto que están viendo, que es esta foto que tengo yo aquí, y aquí ven cómo era el set de rodaje. O sea, es él, y después aquí Wolfgang Petersen hablando con Dennis Quaid. Piensen que Dennis Quaid es un actor que ha hecho parte de su carrera con películas de género. O sea, hizo esta película, hizo El Chip Prodigioso, que fue una película que en su día fue fatal, que ahora todo el mundo la adora. Pues no, señores, la película fue muy mal en comparación a lo que ellos pensaban que iba a ir. Y es el señor que hizo Dragon Heart, que es una maravillosa película que contó Ujú. además con el doblaje, contó con la voz original de Sean Connery y Sí, para contó el dragón. y para el dragón, y en castellano con ese actor que hay una parte de nuestra sociedad absolutamente retrógrada, insidiosa, ignorante y lamentable que pretende meterlo en el furgón de cola, que es a Francisco Rabal. Yo he visto las dos versiones y, a ver, la de Connery es fantástica y la de Francisco Rabal también es fantástica. Le No, no, guste es a que quien Paco Raval tenía un un tono de voz. chorro de voz impresionante. No, y además, Y, lo que, y para el dragón le queda muy bien. O sí, y sea, además lo entendió muy yo creo que bien. fue, sí, O sea, fue una elección muy acertada, muy siendo acertada. Sean Connery el que Claro. hacía la versión Sí, 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 inglesa que sí. Paco Raval. Lo Pero entendió, lo nada, entendió. Y esta es la otra foto de rodaje que aquí se le ve. Y esto es rodando en Lanzarote. mm, Esto es Lanzarote. sí, señor. O sea, este es él y esto está rodando en Lanzarote. Y Mm. estas son las cosas que desgraciadamente, a mí me hace gracia porque cuando la gente coge un pressbook, tira el material físico, o sea, tira le digo yo, el papel, y normalmente estas fotos son las que a nadie le interesan. O sea, interesa el primer plano pero no interesa esta foto, que es una pena, porque en realidad son las que además te demuestran Las que te cuentan la historia del rodaje. O sea, son, exactamente son lo que ahora son los making los of making of, o sí, 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 que te sí, meten en los dedos. Bueno, que te metían. que te metían, porque ya ni siquiera eso Ahora lo están ya, haciendo. si acaso los ves en la versión Pero nada, digital, ya ni eso. Pero ya antes digo, esto aquí se ve lo grande que era el estudio, porque de hecho el estudio lo renombraron Wolfgang Petersen, porque fue en ese momento era el estudio más grande de Europa. vale. Y esta foto es muy, o sea, rodando, la ventaja de rodar en Lanzarote decía que es que aquí no había problema de que te encontrases con nada, o sea, no había nadie, Claro. porque entonces era perfecto en todos los sentidos. Había una gran ciudad cerca, había buena logística, pero no tenías problema de hacerlo. Y entonces aquí se ve los raíles para poner la cámara Mm. y ya lo ves dirigiendo. Es una de las razones por las cuales me encantó ponerlo. Pero que la película acarreó una serie de retrasos
y sobre todo uno muy peligroso, que es que pasó de tener 17 millones a 40 millones de presupuesto. Que esto fundamentalmente por los efectos, no tanto los efectos visuales per se, sino por ejemplo la construcción del rodaje, la construcción del set de rodaje. Ahora, Sí, una de las cosas curiosas que comentan en la revista FX es que, de hecho, hay una foto, bueno, hay una foto aquí que se ve, a ver, cuando el drag tiene a un nene, que el nene, si no me acuerdo mal, se llama Samis. Bueno, miren, este era el diseño original británico de la base estelar y este es el que se acabó rodando, que la sea variación. como. Pero una cosa curiosa que, bueno, y aquí se ve mejor la nave. Aquí se ve cómo era la nave en su momento. El, El caza con ese nombre tan fácil de decir. por eso Eh, estaban solo las siglas. sí, el niño, este niño que ven aquí, esto es un muñeco. O sea, Ajá. es un animatronic. Uno es manejado radiocontrol y otro manejado con cable. Y esto está rodado en Lanzarote. Pero, ajá, hay un problema. Primero, este tipo de muñecos es muy delicado. ¿Por qué es muy delicado? Después, el niño grande es un niño de 10 años. Y después se encontraron con un problema que son estas cosas que dices, bueno, porque conozco el negocio y no me extraña. Cuando se fueron a rodar a Lanzarote, se fueron a rodar con un equipo muy justito. Y lo que no se llevaron fue, porque claro, era equipo americano y equipo alemán. Que más los alemanes, por ejemplo, estaban acostumbrados a trabajar sobre todo en grandes producciones televisivas, pero no cinematográficas. Alemania había tenido un momento de producción, sobre todo en la época del Spaghetti Western, porque era uno de los tres países. Era Alemania, Italia y España los que hacían Spaghetti Western fundamentalmente. Pero a nivel de efectos especiales y demás, Petersen había hecho el submarino precisamente en Bavaria y la historia interminable, pero no tenían, digamos, que el mismo bagaje que podían tener en Estados Unidos, entre otras muchas cosas, porque en Estados Unidos no tuvieron a un Willis O'Brien, que es el padre de King Kong, o a un señor con el que usted y yo estuvimos sentados durante más de 2 horas y podíamos estar sentados otras 3 horas más, que es Ray Harryhausen. Cosa de la cual me siento muy orgulloso que nadie quisiera. Yo, si algo le estoy muy agradecido a nuestros compañeros de profesión, Patricio, es que cuando Harryhausen fue a Barcelona, nadie Barcelona, quisiera hablar soy de con él, Barcelona. porque no quería nada. De hecho, o sea, nos dijeron, vale, ustedes quieren, por supuesto, ¿cuánto tiempo quieren estar con él? Que además se nos quedó cara de, pero, perdón, Sí, claro, sí, ¿dónde hay que ir? sí, sí. Y nos No, no, es fuimos que allí, estuvimos está solo en el hotel y no hay nadie más. A ver, y señores, y nos que nos sentamos está con él escuchando, y la verdad que, bueno, él y la mujer, ¿no? con la Dos súper mujer, encantadores no es que y fueran las 9 de la estuvimos, noche, o sea, eran las cinco no, y media no, de la tarde y estuvimos tranquilamente, pasamos una tarde muy, muy, muy como buena. 2 horas y media Sí, hablando tranquilamente y tomándonos un refresco y unas galletitas que nos trajeron, que nos invitó, de hecho, nos invitó la mujer de Harryhausen a tomar galletitas. eh, y vamos a ver, ya no nos quedó lo que pudimos, estábamos muy cómodos sentados en unos sofás. De hecho, hay un testimonio gráfico que lo certifica, que lo tienes tú y lo tengo yo, y nos mm, pasamos pues, eso toda la tarde, mientras la gente estaba saltando y brincando dentro del salón, nosotros estábamos en el hall de un hotel sentados hablando con Ray Harryhausen. Pues es total. cierto que en Alemania no tuvieron a un Harryhausen, ni a un Jim Henson. Entonces, el equipo técnico se va a rodar, pero se fueron 2 personas al cargo de el muñeco, Claro. uno manejado por cables y otro a radiocontrol, sobre todo el manejado por cables, y el resto del equipo. Y entonces la persona que se encargaba de esto, que a ver, es que no sé si encontrar el nombre, porque hay un montón de nombres, pero bueno, esto es la portada del disco, de la banda sonora de Mauricio Rey, que es muy bonita además. Sí, El caso es que todo el mundo al que fue, lo pusieron a trabajar con el muñeco. O sea, gente que no tenía la más mínima idea de lo que tenía que hacer. Además, lo de manejar un muñeco con cables, yo lo he visto en teoría y he visto cómo se hace, es dificilísimo. O sea, claro. tú tienes que manejar 2 cables para que se mueva no sé qué, pero el resto, o sea, son tremendamente complicados. No Sobre son tres todo tienes cables. que tener mucha práctica Sí, en haber sí, manejado otro para poder manejar uno. O sea, puedes tener la exactamente. teoría muy bien, que si no has tenido la práctica es muy complicado. Pues no, esta gente llegó, o sea, al final fue, ¿cuántos somos? Vale, pues mira, tú coges estos 2 hilos, tú coges estos dos, yo te digo cómo tienes que hacerlo. Estuvieron 2 días practicando y al final quedó muy Ya, la presentable. pa'lante. No, no, y de hecho quedó muy presentable. Eh,
comentan en cierta manera que el problema que tuvieron es sobre todo lo que es el muñeco radio control, que acabó un tanto deteriorado porque son muy frágiles. Pero la Claro. verdad es que el muñeco queda muy bien y aparte digo, estaba rodado en Lanzarote, pero es de estas cosas que además está contado no con mala actitud, es decir, vamos a ver, había el presupuesto que había, no podía, tampoco puedes mandar a 30 personas en avión desde Alemania a Lanzarote, por muy baratos que sean los billetes, porque no es el avión, la logística, el alojamiento, todo lo que tengas que hacer. Y al final había gente que era, la iluminación, con una mano sujetaba la luz y con otra mano sujetaba el cable, viene a ser por lo menos así. Y el resultado es muy bonito. Y después cuando el niño nace, es realmente cuando la película se hace muy políticamente incorrecta, porque él acepta el rol de padre y lo acepta convencido. Él ya no ve a Lautrec como una amenaza, no ve él ve a Lautrec como unos seres absolutamente capaces. Y entonces cuando aparecen la basura espacial, por decirlo claramente, los que utilizan a Lautrec como esclavos o como lo que... Sí, porque realmente lo utilizan como esclavos. Y es donde la película le chirría mucho a mucha gente. Porque es donde realmente, yo creo que es donde además se nota más el carácter europeo. Ya. Ahí donde, y sobre todo viniendo, pues eso, de un director alemán que, así como en nuestro país uno puede decir cualquier barbaridad del antiguo régimen y en principio no pasa nada, en Alemania dices cualquier barbaridad sobre el antiguo régimen y te multan y posiblemente te manden de patitas en la calle. Porque hay cosas que no se las debe, hay cosas que, vamos a ver, tú puedes ser muy ignorante, pero por favor, la ignorancia tiene un límite. Y yo creo que en eso es donde la película se hace muy políticamente incorrecta. Y después hay una cosa que antes no comenté, que también lo dicen de forma muy... También el mismo que escribe digo escribe por no decir un exabrupto, porque voy a seguir siendo educado y fiel a mis principios, que la película se parece mucho a un clásico de guerra que se llama Infierno en el Pacífico, se tradujo igual, Hells of the Pacific, una película de John Burman protagonizada por Toshiro Mifune, que es el actor japonés Sí. por excelencia, y Lee Marvin. Mifune hace de capitán y Lee Marvin hace de piloto. En la vida real, el que era, bueno, se retiró como mayor de los marines y de hecho Lee Marvin está enterrado en Arlington, en el museo, Sí, en el en cementerio. el cementerio militar por excelencia de los Estados Unidos. A ver, la historia es la misma. O sea, capitán japonés en medio de ninguna parte, piloto americano, nos tenemos que Se odiar a cae. muerte. O un poco lo que Somos plantea enemigos, hay que los matar, enemigos. tenemos que matarnos. A ver, y hablamos aquí de ella, es lo mismo que pasa durante asalto a la comisaría número 13. El teniente al que le dice el capitán que ya no hay héroes, menos mal, se lo dice 10 minutos antes de meterse en una comisaría que la van a asaltar, es el que ve a el Napoleón Wilson, que es el malo, malísimo por excelencia, con que al final acaba peleando, y al final de la película, cuando dos policías lo van a coger, les pega un empujón y le dice, no, vamos a salir juntos. Que eso es lo más políticamente incorrecto de la película. No todo lo que se ve anteriormente, sino que él reconoce que por mucho que Wilson sea un asesino convicto, eh, es capaz de dejar sus diferencias atrás y pelear junto a él. Además, la historia real es que ellos dos se hicieron muy amigos. El actor que hizo de Napoleón Wilson murió con 60 años de leucemia, pero del rodaje de la película hasta la muerte fueron amigos íntimos. Se hicieron muy amigos durante la película, más en un momento eso, en los años 70, donde un afroamericano y un caucásico, pues. La relación de la película va más allá de lo que se ve después. Ujú. Y esto viene a ser lo mismo. Lo que pasa es que añaden ese elemento, añaden el elemento del niño. Añaden que lo que tú dijiste además es que está muy bien dicho, Patrick. Es que hay mucha gente que no sabe lo que significa ser hermafrodita. Claro. No, y en aquella época todavía menos. Todavía menos. Entonces, Ahora lo vería, fíjate tú, ahora a lo mejor y tal suscitaría, fíjate tú, en ese sentido, si te pones a planteártelo, ahora mismo que estamos volviendo, se está viendo otra vez en nuestro país que en determinados sí, sí, municipios sí. hay censura o se prohíben o se hace lo necesario para que dentro de los archivos municipales o en las bibliotecas municipales no haya determinadas obras que supuestamente escandalizan a determinadas ideologías, a lo mejor no se han planteado de verdad lo que también transmite o puede transmitir enemigo mío. Sí. O sea, una
película que como es de ciencia ficción, pues nadie se lo plantea. No, nadie Pero se lo aquí plantea. estamos viendo primero la relación entre dos individuos que tienen que ser enemigos o llevarse como enemigos porque así lo dictaminan sus gobiernos, Sí. en este caso planetario, y cómo se van conociendo, cómo terminan entablando relación, cómo se establece una relación ahí entre esos dos seres, que no va solo de una relación entre lo que llamaríamos aquí, mal llamado en la Tierra, entre razas, ¿no? Cosas que los matrimonios entre personas negras y personas blancas en determinados estados estaban prohibidas hasta los años 80 todavía, en algunos estados y tal, hasta que se terminaron quitando, que siempre hablamos de la lucha por los derechos sociales en Estados Unidos en los años 60, pero hay muchas cosas que se siguieron manteniendo a posteriori. Y no solo eso, ¿no? Sino la relación en un principio entre lo que creemos que son dos seres machos, cosa que también está hasta penado con la muerte en muchos países todavía de nuestro planeta, Todavía, sí. y que en este caso se da la circunstancia de que al ser una raza diferente, una especie diferente, pues resulta que es hermafrodita y que termina culminando esa relación entre esos dos seres de especies diferentes con el alumbramiento de otra nueva criatura. Una criatura, sí. Entonces, fíjate tú hasta dónde llega todo esto que te estoy contando si lo planteamos dentro de lo que podría ser una relación primero entre dos enemigos, una relación interespecies, una relación entre individuos supuestamente del mismo sexo, que luego resulta que uno de ellos es hermafrodita. Podríamos asimilarlo a algo así como a una persona transgénero, y que terminan teniendo descendencia. O sea, Sí, 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 sí. eso lo cuenta. Yo cuento esto así, digo, no, una película que va a tratar todos estos temas, y en algunos sitios No, no. me corren a gorrazos, ¿sabes lo que te Totalmente. digo? O sea, te la prohíben sin tan siquiera Pero y ver. esa película existe, eso es imposible, eso no se, claro, pues se rodó y es enemigo mío. Sí. No, esos prejuicios, vamos a ver, parte de esos prejuicios, vamos a ver, Patri, yo parto de la base que el que está alrededor mío es más inteligente que yo. O sea, los prejuicios, Más, o por lo menos igual. no, no, yo parto de la base que son más inteligentes que yo. Es una buena forma de tener tu ego controlado. O Sí, bueno. simplemente o simplemente no tenerlo. O sea, tenerlo metido en el cajón Hombre, pero y que, tampoco infravalorarte, o sea, vamos a ponernos todos al mismo a nivel. ver, Patri, si lo quieren hacer, mira, No, experiencia, no, hay gente especializada en hacerlo, eso está en claro. mi experiencia me ha demostrado que hay gente que utiliza la verdad para denigrarte. Entonces, cuando alguien utiliza la verdad, lo que es verdad. Miren, una película que se hizo hace un montón de décadas de la que nadie habla, que es una versión del Ladrón de Bagdad hecha por Kabir Devi, el actor que saltó a la fama en Europa, porque ya Por en la India Sandokan. era lo que era, por Sí, Sandokan y Roddy McDowall. En uno de los periplos del Ladrón de Bagdad llegan a un sitio donde tienen que entrar como una especie de pabellón, una especie de sendero donde hay unas voces que van diciendo cosas. Y entonces entra el príncipe, que es Kabir Devi, y entonces empiezan a decir barbaridades de su familia, no sé qué, no sé cuánto. Él se enfada, no sé qué, sale del sendero y se queda convertido en piedra. Después entra el ladrón, empiezan a decir, tu madre era no sé qué, tu padre no sé cuánto, tú eres no sé cuánto. Y él dice, pues sí, sí, sí. O sea, todo verdad. todo verdad. Entonces, cuando tienen que No utilizar tengo la por qué verdad, avergonzarme de todo esto, exactamente, o pero sea, es la realidad. cuando tienen que utilizar la verdad para denigrarte es cuando dices, hombre, pues, a lo mejor no soy tan tonto como pensaba o no soy tan incapaz como los demás quieren hacerme ver. Pero en realidad yo parto siempre de ese supuesto. Y hay gente que ya en los años 80 sabía leer entre líneas perfectamente. O sea, vamos a Vale. ver, se daban perfectamente cuenta de lo que planteaba las cosas. A ver, nadie escapa de determinados sentimientos, pero cuando durante 40 años un régimen señala con el dedo a determinados sectores de la sociedad Sí, sí. frente a otros,
a ver, eso acaba calando. Si tú si tú le estás metiendo en la cabeza ideas a la gente durante 3 generaciones, llega un momento que al final se acaban creyendo determinadas historias y el planteamiento que tú has hecho de que si las razas, que si, o sea, personas de distintas razas, de distintas Sí, especies, todo eso al y esto final va más acaba allá. calando, porque Pero es que acaba calando. eso es lo bueno, o sea, del Claro, tema de la ciencia ficción usado para contar estos temas. O sea, tú piensas, ese libro y esta película contados dentro de un entorno de ciencia ficción, te cuentan toda una serie de cosas o te hacen ver toda una serie de cosas que son posibles sí, y que deberían ser normales sí, dentro de lo que, bueno, vamos a definir normalidad como todo aquello que es sí, plausible y que incluso es positivo. sí, Y lo cuentas dentro de una película de ciencia ficción y habrá mucha gente que va a verla y dice, no, ¿es esto lo que me han contado? sí, No, no, pero como esto es ciencia ficción, pues es fantasía, pues ya está, ¿no? Y se quedan tan panchos y tan sí, amplios. sí. A Y ver, muchas veces eso es lo grande de la ciencia ficción, que no solo pues tienes la ciencia ficción dura en la cual eh, se, se incorporan elementos científicos de último nivel e incluso se intenta anticipar sí, lo que va a venir cosas después, que pueden venir. Lo que pasa es que en ese sentido muchas veces la ciencia ficción acierta y a veces ¿no? hierra totalmente. Fracasa Pero bueno, estrepitosamente, pero en este eso caso, dentro de lo que cabe es algo consustancial al ser humano porque dicen que dentro de una de las pocas cosas que los seres humanos no partimos con el resto de los animales es la capacidad de anticipación. O sea, los animales son capaces de detectar una serie de elementos que les hacen ver que va a pasar algo malo o que hay algo que no está funcionando bien y más vale irme de aquí porque sí, aquí va a pasar algo. y los seres Y eso humanos no, los seres humanos no, a nosotros nos cae la piedra encima o nos estalla el volcán debajo, como ha pasado aquí, y ya, y no. y ya gracias a la ciencia Sí, estamos, bueno, empezamos a saberlo, aproximadamente no, en esta área va a pero haber un volcán, no es pero como lo que tú dices, no es como los los animales animales, salen por patas. Pues no muchísimo tenemos tiempo esa antes. capacidad y entonces, claro, pues tampoco la tenemos mucho para anticipar o adelantar el futuro, las cosas que van a venir. Podemos a lo mejor tener idea de cómo puede ser algo, Pero pero en este caso, es lo también que te es eso, digo, nos sirve para contar todas estas sí, cosas que sin de que otra manera, sin que salten las alarmas. Vamos a ver, por esa regla de correcto. tres, la novela original, la novela pool original de Bar Rogers, tiene a una coronel, que es la coronel Vilma Deering, cuando en el final de los años 20, No que había. no había. O sea, en realidad es eso. O sea, O por eh, ejemplo, la tripulación personajes de de Star Capitán Trek. Philosopher. De Star Trek también. Ahora que estamos con lo de la integración y la diversidad y fíjate tú cómo era la tripulación de la Star Trek ya en ese momento, que a Claro. lo mejor podía haber tenido más mujeres, pero bueno, eso se fue Pero incorporando por su las propio peso tuvo. a lo Pero largo Patri, de las generaciones. Pero sí, ahí no sí, solo es Roddenberry, ahí es Roddenberry y Lucille Ball, que era la productora de las 2 primeras temporadas de Silú, que Lucille Ball es no solo una de las grandes cómicas y actrices y cantantes de la historia de los ujú, Estados Unidos contemporáneos, sino una señora muy, muy, muy adelantada a su tiempo. Y evidentemente el apoyar Star Trek lo demuestra. O sea, cualquiera le hubiese dicho, tú estás loca por patrocinar semejante engendro. Pero sí, además la productora la tenía con su marido, después se divorciaron, pero se la seguían teniendo juntos. Y de Desilu fue la que produjo Star Trek. O sea, en realidad sí. hay gente que sí es capaz de, cuanto menos de arriesgarse a contar algo, independientemente de que el resultado pueda ser mejor o peor. Yo creo que esa es la diferencia. Mira, Mm, otra cosa que no quiero que se me quede porque me parece muy venga, importante es que esta película, a ver, esta es la otra revista, la American Cinematograph, que es muy bonita, que esta película utilizó de manera brutal lo que era la pintura sobre vidrio, que fue sí, es una película que además lo hizo muchísimo y además el esquema es que la persona responsable de este departamento, de la ILM, él se fueron con Petersen a Lanzarote, estuvieron 2 semanas recorriendo la isla
Y entonces él iba tomando fotos, en este caso Polaroid, porque era Sí, más sí, inmediato. Entonces llegaba al hotel y entonces se ponía a pintar. Entonces lo que pintaba se lo enseñaba después a Petersen. Y entonces Petersen decía si sí o si no, y al día siguiente seguían. Entonces, gran parte de los que también salen en esta revista, gran parte sí, de de los, los fondos, vamos a de los llamarlo así, fondos de que los se ven, escenarios de fondo, a de ver, los aquí se le ve, escenarios de mira, fondo. aquí se le ve Ujú. pintando y aquí se ve Petersen con una. Esto es un el Sí, paisaje sí. de Lanzarote, de hecho. Sí, para que, pues, si alguien no lo sabe y tal, lo que era la pintura de fondo sobre cristal, lo que terminó haciendo era que en la parte de cristal que no se pintaba era donde se encajaba Exactamente, el espacio físico real donde se estaba rodando, claro. y en la parte que se pintaba se añadía Se y se añadía, ampliaba, se claro, es lo complementaba. que, a ver, Una lo que hizo. pintura muy realista que la verdad es No, no, era que ya increíble. había gente expertos en la pintura realista de ese tipo que hacían Sea, lo que verdaderas se ve maravillas, aquí, a ver, esto sí es Lanzarote y esto es y el no se nota en claro, absoluto. o sea, ven aquí el ejemplo, ven, esto está tal cual, esto Sí, es lo que ese se es el veía, espacio el real. espacio real, este es el espacio y esto es lo que se pintaba. Entonces, lo que se hacía era poner la cámara o sea, la cámara puesta, entonces tú lo encajabas, entonces la parte se quitaba, pues Sí, era sí. tan simple como eso, superponías el cristal y La entonces cuando parte donde tomabas o tenía, sea, incluso se ponían en la sí, propia sí, lente de la en la cámara. propia lente, o sea, Entonces, se sujetaba, lo que grababa el fotograma era la parte fija que estaba pintada, y más luego el por fondo. debajo era donde se iban, pues Exactamente. incluso Las ahí era donde proyecciones, se encuadraban los actores, las exactamente. acciones y todo eso. Entonces, esta película hizo, Eso ya no se usa. ya es cosa del pasado. O sea, eso se usó mucho en la Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraataca, el Tornado se había usado ¿No? Y en anteriormente, muchas películas, incluso muchas en películas. películas de imagen, No, no, películas, o sea, o sea, películas no de no ciencia solo de ficción, ciencia ficción, exactamente, eso claro. es lo que te iba a O decir. sea, es una forma no solo de abaratar costes, sino aparte, sobre todo de hacerlo de una forma muy realista y sobre Mm. todo mucho Por más abarcable, incorporar porque si cosas no, que te interesan, edificios, claro, incluso cosas en que ya no escenarios existen. exactamente. O sea, tienes la calle, pero ya de los cuatro edificios originales que tienes la foto, no tienes tres No edificios, están. ya no existen. Entonces Porque lo que hace es, se sustituían y tal exactamente, para una película de época o claro, para una película de guerra o se para lo que usaban fuera. para los western también se usaba mucho el tema de. Entonces, aquí hicieron un trabajo, pero que el trabajo se hizo, digamos que los fondos están tomados directamente, digamos que en vivo, o sea, se fueron a Sí, Lanzarote sí, y los hicieron. Y el resultado a mí personalmente me parece, además me parece, es de esas películas, te digo, Lou Gossett Jr. dice que él tuvo que reinventarse porque él no podía parecer humano, que él claro. tenía que tener un lenguaje, un movimiento Incluso corporal, un lenguaje corporal corporal cuando diferente. se mete en el agua, tenía que hacer todo lo contrario, pero que fue un reto y yo sinceramente creo que lo hizo muy bien. Y Mm. Dennis Quaid, que en ese momento, bueno, era cuando estaba ahí empezando ya, él no había hecho muchas cosas, de hecho, él había hecho un par de cosas, había hecho, lo más así que había hecho era Forajidos de Leyenda, que es esta película de Walter Hill donde son hermanos en la vida real, porque son los Carradine, los Quaid y los Keith, y en la historia real también eran todos hermanos, que es un western Sí, de principios de los 80 del que tampoco nadie habla, es un western sensacional, para mí es una de las mejores películas de Walter Hill, y de los mejores westerns rodados ya a nivel contemporáneo. Y esta fue esas historias que le dijeron vamos a hacerla, y además es una película que físicamente a los dos les supuso mucho, porque rodar en Lanzarote, a ver, es rodar en Lanzarote en exteriores, después de rodar en Bavaria, también tenía lo suyo. Aquí hay dobles, pero poquitos, porque además es una película donde gran parte, que en eso sí el guión está muy bien reflejado. Es un guión muy intimista, muy de estar metidos en esa especie como de gruta donde ellos están tratando de sobrevivir todas las inclemencias que tiene, donde al final acaban haciendo samis y demás. Y después el final de la película es muy bonito porque te plantea la única parte luminosa que tú ves precisamente, no es el planeta Tierra, que está muy lejos, que esto es, está en medio de ninguna parte, sino el planeta Draconian, que es el planeta de donde procede el personaje principal, que en esa, donde procede Yeriva y después que él, además él va con el niño al planeta porque ya las cosas, evidentemente las cosas no están iguales. Pero ese mismo posicionamiento de él en contra de los traficantes de esclavos, por decirlo de una forma clara,
que es como el ser humano que se enfrenta contra su propia raza porque lo considera injusto. Esto es un discurso que a mucha gente no le gusta. Y te digo, era más fácil. Y después, a ver, no nos engañemos. En esta época no había redes sociales, en esta época había, bueno, en España 2 revistas, El Dirigido, que era, no dejaba de ser una revista mucho más minoritaria, y El Fotograma. Había periódicos, se empezaban a poner anuncios en televisión, pero solamente películas muy grandes, muy grandes, muy grandes. Y de hecho, el boom de los anuncios en televisión fue más en la época de los 90 que en la época de los 80. Eh, y a ver, eso de que el cliente siempre tiene la razón es mentira. Eso es mentira. Eso es o sea, vamos a ver, Hay clientes que sí y hay hay clientes clientes que que no. no. O sea, la realidad es que tú, vamos a ver, el que tiene la última palabra es cierto que es el cliente. Pero en el negocio del cine, es un negocio, el negocio del cine, no durante 2 semanas como lo hace mucha gente. O no organizando un festejo de una semana paseando actores por una ciudad. Eso no es el negocio del cine. Lo siento, pero es la realidad. El negocio del cine es un negocio igual de bueno, malo, repugnante y maravilloso que puede ser cualquier negocio. Pero es un negocio que además depende de muchos factores. Y cuando la gente te dice que no, y yo he pasado muchas horas en un cine, o sea, no toco de oreja, toco de miles de horas en un cine, porque es lo que Tú puedo haber. tocas de oído, no Yo de toco oreja. con cierto, digamos, con cierta entonación. Exacto. Cuando la gente dice que no, da igual lo que haga, porque da igual lo que haga. Sí, eso es verdad. O sea, esto funciona así. Y después no ayuda tampoco que los dos energúmenos de turno, que son los que tienen más o menos, se pongan a despotricar por lo que dijimos antes, porque la película es una película de ciencia ficción. Eso tampoco ayuda. Porque si las voces eh, doctas en la materia se ponen a... Es cuando un programador solamente escoge películas de un determinado país. Y sabes perfectamente a lo que me estoy refiriendo, Patricio. Eso lo entiendo hace 30 años, ahora mismo no. Porque ahora mismo no. Ya, sigue pasando, tú sabes que Claro, sigue pasando. Y puesto que sigue... como dice el refrán, doctores tiene la iglesia, o Claro. sea, y A hay ver, doctores, doctores y Patrick, doctores, doctores tiene la clientes y iglesia clientes, e ignorantes hay demasiado. en En todas partes. en nuestra sociedad, no, pero mira, Nosotros somos los primeros como decía aquel, que cuanto más sabemos sí, que poco sabemos. exactamente. Pero mira, Pues cuando antes tú dependías de que te mandasen esto y esto solamente te lo mandaba, si o trabajas en un medio o trabajas en una distribuidora de cine, si no, no había claro, plan B, porque no había plan B. Y después dependías de 2 o 3 revistas para enterarte de lo que iba la película. Podías tener más o menos no prejuicios, sino era lo que tenías a tu alcance. O sea, no es que hablases, no es que quisieras hablar. Yo he visto películas de distópicas finlandesas hechas en los años 90 que no tenía la más remota idea que se habían hecho, pero claro, ujú, yo en los años 90 no tenía ninguna posibilidad de ver una película finlandesa distópica. O sea, lo siento, pero ni yo ni nadie, por ejemplo, en Sitges. Ahora en Sitges se estrenan cada 2 por 3, no una, sino varias películas finlandesas, danesas, suecas o noruegas de género. Pero hace 20 años se estrenaban las que se hacían, se estrenaban allí, no fuera. Pero ahora, me parece tremendamente, no solamente, me parece tremendamente, eh, no solo cómodo, sino tremendamente insidioso el que sigas con la misma mentalidad de hace 40 años, porque supuestamente esa es la parcela que tú conoces, cuando en realidad es mentira. O sea, si a ti te gusta algo, tú lo defiendes. Da igual que sea una película de género, da igual que sea un western, da igual que sea, o eso. Piensa que lo de cine, diálogo de cine para incorregible, viene de una reseña que escribí yo en su día sobre Dos Misioneros, que es una película de Terence Hill y Bud Spencer, que la gente no sabe que estuvo censurada en España. O sea, a esa película le cortaron como 5 minutos, porque es una película de 1974 donde la iglesia sale muy mal parada. Entonces, ya. Me a mí imaginaba que personalmente, era por eso. por eso, No, entonces, no me acuerdo de la película, pero vamos, no, no, yo o a ver, sea, censurar una parte de una película de Bud Spencer y Terence Hill, pues que es lo parecido a los espectáculos de circo del sí, clon listo y el clon exactamente. tonto. Pues la película es que esa película en especial es muy dura con la iglesia y con la colonización de,
América Latina o Sudamérica, no solo contra España, sino contra todos los países que estaban implicados en... Además, que yo me imagino que les venía genial. No la he visto, por eso te digo, me gustaría verla ahora que la has no es una nombrado. película, Pero vamos a yo ver, me imagino que Bud es Spencer directamente, ¿cómo se llamaba? Imponía las manos para sí, sí, transmitir el sí, Espíritu sí, sí, Santo directamente a exactamente. O Juan. sea, eran dos misioneros, pero dos misioneros totalmente, o sea, sobre todo, además, el padre Pedro, que es el personaje de Bud Spencer, y el padre sí, que es el personaje de Terence Hill, el personaje de Terence Hill es Don Camilo, porque va también con una escopeta, como iba Don Camilo, o sea, él acabó haciendo después Don Camilo en la televisión italiana, Sí, pero es exacta, o sea, bebe directamente, pero es una película que yo la primera vez que la vi íntegra la vi en italiano, porque en castellano no había una copia íntegra, la tenías que ver en italiano. qué Entonces, bueno. en realidad, a mí lo que me parece muy simplista y sobre todo me parece muy mediocre es que en el año 2024 sigamos con los prejuicios, con tu lado, mi lado, con yo tengo la pelota y no te la suelto. Vamos a ver, Pero es que yo creo, no es solo que sigamos, es que últimamente también ha habido unos ciertos intereses a los cuales les ha venido bien que se vuelva a polarizar sí, las cosas, sí, porque tú sí, sí, sabes es que verdad. cuando se polarizan las cosas, o tienes, ¿cómo se dice? O tienes adhesiones hasta la muerte o Sí, tienes odios eternos. Y entonces exactamente. eso hace que quede claro quién está conmigo y quién está contra mí. Yo conmigo, exactamente. Claro, Conmigo contra mí. nosotros venimos de una época en la cual poco a poco fuimos pasando de eso a una sociedad en la cual había, aunque seguía habiendo intolerancias y seguía Sí, habiendo pero no es lo mismo. cosas indeseables, pero poco a poco se fue abriendo y la indefinición, que muchas veces es una toma de postura, porque el rollo este de, no, el que calla otorga, ¿no? A veces el que calla calla porque no tiene nada que decir o porque prefiere callarse Sí. que insultarte o ponerte de vuelta y media. Sí, Entonces, es también una toma de postura. Entonces, yo creo que durante mucho tiempo, pues se aceptaban muchas cosas, pues no tengo nada que decir contra que esto sea así o no, y ahora todo el mundo tiene algo que decir y te tienes que posicionar. Y eso ha hecho que se vuelvan a radicalizar las posturas y que volvamos a acciones o a planteamientos que se habían dejado atrás hace mucho tiempo y que hace por mucho desgracia tiempo. han vuelto. A O ver, sea, no es que sigamos igual, es que hemos vuelto otra hemos vez. vuelto, es como, tío, como la diatriba en contra, porque Es así de absurdo. la reseña del dirigido ya empieza poniendo a caer de un burro la película. O sea, De absurdo. no Porque le da, era lo que exactamente, no le da ni en esa siquiera época. el más mínimo margen de. Sí, sí, Entonces, bueno, vamos a darle una oportunidad, no, ¿no? Un ninguna. Pero el beneficio tema de es, la duda. pero a ver, la tirada del dirigido por era pequeña en comparación, y además te digo, era una revista muy para un segmento de público. Era más intelectual que el Como puede fotograma. ser el American Cinematograph, como puede ser la revista FX o como puede ser el Hollywood Reporter o el Variety. O sea, no al mismo nivel, pero un nivel más o menos similar. Pero el tema es que la gente es como es, entonces la gente la coge con determinadas cosas. Y el tema también es que sí que es cierto que después de que se estrenó La Guerra de las Galaxias, hay una generación que solamente quería ver naves espaciales peleándose en el cielo. Ujú. Y entonces, enemigo mío tiene al principio y al final las naves espaciales, sobre todo la primera pelea del principio, que de hecho es muy impactante porque tiene una secuencia donde tú has tenido 30 segundos para adherirte a alguien y una de esas personas desaparece de una forma abrupta, por eso el humano va detrás del drag de la forma que va y por eso acaban los dos estrellados en el planeta. Sí. Eh, pero todo lo demás, yo creo que a mucha gente le pareció aburrida la película, porque lo que plantea es eso, lo que plantea es una lucha es un poco como American History X, el nazi convencido, racista convencido que acaba en la cárcel y al final se da cuenta de que si no llega a tener un afroamericano al lado, sucumbe en la cárcel, porque en la cárcel es carne picada, carne muerta. Y entonces es cuando se arrepiente de llevar tatuado en el pecho la cruz amada. Otra película absolutamente muy políticamente incorrecta de la que tampoco nadie quiere hablar, menos ahora cuando mañana por la mañana acabaremos viendo gente en nuestro país paseando con el paso loco levantando el brazo, porque estamos a un paso de hacer eso, porque además no hay ninguna ley que lo prohíba hasta donde yo Sí. sé.
O sea, en Ujú, Alemania sí, es en verdad. Francia directamente te echan del país, en Alemania te meten una multa, te pueden meter en la cárcel. Yo lo sé porque estuve en Alemania hace una semana y salió el tema tangencialmente y precisamente la gente con la que estaba no estaba muy contenta con la situación, con el viraje que está tomando Alemania y determinadas cosas. Pero en España, hasta donde yo sé, vale, hay una bandera que no es constitucional, muy bien, pero que yo sepa, la otra bandera, la bandera de la Alemania Socialista Obrero no está prohibida. En Alemania ni se te ocurra y en Francia hazlo y al día siguiente, ese mismo día, estás en un aeropuerto diciéndote fuera del país. Sí, Entonces, estamos poco, no te digo que vaya a pasar, pero no hay mucha diferencia. Pero o sea, no hay mucha historia, pero precisamente lo que se está fomentando es la intransigencia. Y esta película es anti-intransigencia. Entonces, correcto. dejando a un lado el tema de que entendieran o no entendieran lo que es un ser hermafrodita, es una película que plantea lo que tú dijiste antes, o sea, lo de los matrimonios entre distintas razas. Todavía hay gente que los ve mal, en parte porque hay veces que una de las dos son más intransigentes que la otra, o en parte porque la gente no entiende cuál es la relación que van a entablar. Adivina quién viene a cenar, esa inmortal película de Spencer Tracy, Y eso Catherine fue mucho más antes que de los todo de años lo que estamos 60. hablando. Bien es cierto que quién no quería, ya lo dijimos en su día, quién no quería a un novio, a un hijo político como Sidney Poitier, pues claro, evidentemente era Sidney Poitier, Daba lo mismo. es que Es eso lo que dijo. como si llega a ser verde, le hubiera dado Exactamente. igual, tío. Es que eso lo dijo Denzel Washington en una entrega, en un premio que le dieron a Sidney Poitier. Él habló de la película y dice, bueno, pero vamos a ser honestos. Bueno, A ver, mira, ya, a mí tampoco me hubiera importado tener un yerno como Denzel Washington, ¿sabes lo que te sí, no, digo? O pero sea, que él estamos lo hablando plantea, de él lo plantea, señoros Denzel y Washington, señoros, que ¿eh? Son como señoros muy señoros. el hijo, vamos a ver, el sobrino de Sidney Poitier dice, él está dando su speech en inglés, hablando, y dice, vamos a ser honestos, había un montón de frases. Dice, a ver, y se pone a mirar además a todas las parejas caucásicas, o sea, las parejas que no eran afroamericanas. Dice, bueno, a ver, ¿alguno de ustedes no querría tener de hijo político a Sidney Poitier? Y todo el mundo, bueno, se murió de risa. El que estaba, que él lo llevaba a eso fatal, estaba poco menos escondido a la mesa y todo el mundo decía, no, no, yo me apunto, vamos, ¿dónde hay que firmar? O sea, todo el mundo decía, porque ahora es Sidney Poitier. O sea, los actores afroamericanos no pintaban una mona hasta que llegó Sidney Poitier. Entonces, cuando llegó Sidney Poitier, además está escogido a propósito, o sea, digamos que es, pero aún así tú ves los prejuicios que hay, los Mm. problemas que hay, lo que le dice Spencer Tracy a Catherine Hepburn, de los problemas que va a tener su hija, incluso los problemas que tiene Sidney Poitier con sus padres, que son, o sea, eso, estamos hablando de una Pero es película que es eso, es que muchas veces, mm, ¿sabes lo que es? En ese sentido, fíjate tú, yo eso hasta cierto punto lo entiendo y me pongo ahora en el lugar de padre, que muchas veces, como tú no quieres que les pase nada malo a tus sí, hijos, sí, siempre intentas, no hagas esto para que no te pase esto que sé que te puede pasar, que sé que te puede pasar, no que te vaya a que pasar, va a pero sé pasar, que te sabes que puede te puede pasar. pasar, sí, Y entonces, pero claro, llega un momento en que tú tienes, a ver, mis hijos ya tienen una edad, son señores, señoros y señoras adultos y responsables. Yo, durante la época en la que los he educado o que les he proporcionado la educación que mejor yo he entendido, creo que están preparados para afrontar por ellos mismos la vida y a partir de ese momento son ellos los que toman sus decisiones y está son claro, los que si deciden enfrentarse al mundo, sí, ellos son libres de enfrentarse al mundo, que es un poco también lo que pasa al final sí, adivina quién viene a tener esta noche, ¿no? O sea, sí, si ustedes dos son toman esa conscientes de que se decisión. van a tener que enfrentar al mundo, pero aún así quieren tomar esa decisión, adelante. Yo no, además en eso, vamos a ver, estoy de acuerdo contigo y además como conozco a tus hijos desde hace muchísimo tiempo, porque los conocí de niños y ya no lo son, estoy totalmente Pero de acuerdo. siempre Y yo, tienes ese sí, miedito sí, dentro, sí, ¿no? sí, no, 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 a ver, Eso es así. los míos son pequeños y yo lo tengo todos los días, o sea, cuando sean grandes no quiero ni siquiera pensarlo. Pero, y en cierta manera también es el personaje de Dennis Quaid, él se da cuenta, porque él, además él nunca, él no está preparado en teoría, más de lo que menos pensaba. Tú fíjate además el conocimiento que tenían los humanos de los otros que no sabían que eran hermafroditas. O sea, tú Correcto. imagínate, estás peleando con una raza y no sabes que son hermafroditas. Fantástico. Él se ve con el niño y claro, él lo hace como puede. El niño es un cielo, más tiene un Lo mejor que desarrollo mucho más puede largo. y como mejor se le da. Pero él sí, pero él es capaz de pelearse
él es capaz de pelearse y él es capaz de luchar por él porque entiende, no solo que el niño no tiene ninguna culpa de los prejuicios de, de los seres humanos, sino que el niño tiene derecho a vivir su vida como quiera vivirla. O sea, yo creo Claro. que ese posicionamiento es el que yo creo que le acabó chirriando a los doctores, a los doctores, a los sabios de la tribu, que con todos mis respetos, yo creo que, mira, Patri, y te lo digo porque llevo muchos años viviendo fuera, este año más he estado en 2 países más. Yo creo que uno de los grandes problemas de nuestro país es que nuestro país es un país viejo de mentalidad. O sea, no solo viejo porque es un país que está, creo que 5 puntos por debajo del crecimiento cero y tiene una población mayor de 60 años y enorme, sino porque se sustenta en unos principios que, lo siento mucho, no son del siglo XXI. O sea, son del siglo XIX. O sea, hablando del Paco Raval, decía que los prejuicios que estaba tratando de revivir ahora mismo son prejuicios del siglo XIX. O sea, no del siglo XX, ni siquiera del Decimonónico siglo XX, exactamente, directamente, sí. decimonónicos directamente. Y a ver, el mundo no está para eso, el mundo está para otro tipo de cosas. Y yo creo que 40 años después de que se estrenara, digo, es cierto que la película cuando se estrenó la cuidó mejor la división de vídeo de Fox, cuando era CBS Fox Video, que la Ujú. propia, el propio, el cine per se. Es una película que en los videoclubs sí se vio mucho. Fue cuando se empezó a hablar, cuando se empezó a reivindicarla en comparación. Ya en los años 90 se empezó a reestrenar en festivales de cine, se empezó a hablar de ella, se empezó a, digamos que ya en los 90, a principios de este siglo, ya el cine de género ya se empezó a quitar ese manto de antigüedad que tenía, pero sigue siendo una película a la que no se la suele recordar como debiera. Digo, y en el caso de Canarias, a mí me parece que es una película, eso, la parte que está rodada en Lanzarote me parece preciosa, y es una película que ha envejecido muy bien porque en realidad lo que cuenta, o sea, como es una película que además no se sustenta en efectos especiales per se, tiene las Sí, batallas al principio, pero en realidad es una película hecha en un tiene un hilo escenario natural, argumental muy interesante. O tal, sea, no y solo, no solo es el tema de la guerra entre no, eso dos es, especies de dos planetas diferentes, sino todo lo que acontece durante el desarrollo de la película es lo más interesante, que es lo que tú dices. No es el tipo de película que le va a gustar a mucha gente, porque hay gente a la que solo le gustan películas en las cuales estén pegando saltos y dándose tortazos todo el rato, o disparos, o lo que quieras, o explosiones. Y sin embargo, esta película es de eso, ¿no? Es una película argumentada en la que suceden acciones mmm, que pueden ser también dos personajes hablando sentados alrededor de un fuego, sí, sí, que sí. eso también es interesante, o por lo menos para un sector del público es interesante, pues cómo dialogan, qué es lo que piensan, qué es lo que hablan, cómo se plantean muchas cosas, y en este caso, pues en un ambiente de ciencia ficción, que creo que está muy bien hecho, muy bien logrado y que consigue su objetivo, ¿no? El de meterte en que, para que pienses en una serie de temas a través de la ciencia ficción. Mira, por ejemplo, hablando que uno de los problemas que tenía la película cuando Peterson llegó fue que iba a ser una película muy larga, que era casi de 3 horas, la película dura casi 2 horas. Lo primero que hizo fue reescribieron el guión, sobre todo quitaron cosas porque si no la película era inviable, aparte de lo que dije al principio, de ponerle un poco más de acción, porque si no era una película, Eh, eso, demasiado seria. Dice que esta pregunta, Demasiado contemplativa. sí, dice, el hecho de que los dos protagonistas, uno sea blanco y otro negro, se puede entender como un intento de que la película pueda tener una lectura antirracista. Dice, en cierto sentido sí, porque el mensaje existencial de la película afirma que las diferencias, tanto políticas como religiosas o como de cualquier otro tipo, no deben de existir y no deben de obstruir una relación. En este sentido sí que creo que la película puede considerarse antirracista. O sea, eh, el tema es ese, el tema es que es una de las cosas eso, no, pero no es una película, no es una película per se que sea difícil de entender, pero sí es una película que te pone sobre la mesa un montón de cosas. Uh -huh. Y bueno, y la gente por lo que fuera en los años 80, además en los años 80 ya lo hemos hablado muchas veces, y de hecho un año de diálogos de cine fue del año 82. Eh, es la, ah, Se estrellaron infinidad de películas, pero Uh infinidad de películas. Películas que 40 años después todo el mundo habla de ellas y no sé qué, no sé cuánto, pero ¿cómo se estrenaron? Nada, o sea, ni una, porque además yo esa época
yo ya estaba trabajando en distribución y en exhibición, sobre todo en exhibición cinematográfica, pasaba casi todos los fines de semana en un cine, y entonces vi cosas que se escapan a mi pobre comprensión, porque había películas que decía, vale, están bien, pero... Y la gente pagaba por verlas, y eran películas que las podía ver perfectamente en televisión, porque en la pantalla grande no te iba a ofrecer demasiado. Y en cambio, películas que la pantalla grande te iba a ofrecer muchas, te iba a ofrecer mucho, o te ofrecía algo que en televisión tú no veías, Ujú. la gente no fue a verla. O sea, fue esa época en donde se empezó a ofrecer muchas cosas. Ya no existía, en cierta manera, ni la lacra de la censura, que estuvo vigente en nuestro país hasta casi principios de la década de los 80, bueno, que la censura se abolió en el año 78 per se, antes de las primeras elecciones democráticas en nuestro país, pero los prejuicios siguieron estando así, ahí. Y la gente, a ver, los estereotipos son muy fáciles de acuñar y muy difíciles de olvidar. Mm. Y eso es lo creo yo que son unas razones por las cuales, lo que tú dijiste antes, o sea, la Canon hizo películas de explotación pura y dura que costaban $1 millón para estrenarlas y mantener una cadencia de producción, e hizo películas como puede ser El Tren del Infierno, como puede ser Full for Love, como puede ser muchísimas otras, que son unas películas muy bien hechas, bien planteadas, bien escritas, bien dirigidas, con un reparto increíble, con una dirección fantástica, que pasaron absolutamente sin pena ni gloria. Porque se les acusaba, como era de la Canon, ya iba a ser mala. Mira, siéntate, mira a ver la peli y después hablamos. O sea, no destruyas una película, no hagas lo que hace mucha gente, lo que yo he visto hacer durante décadas en Sitges, de no dejes de ver una película porque no te guste el título, no te gusta el cartel o no te guste el género. Porque para empezar, si no te gusta el género, no sé qué estás haciendo aquí. Eso para empezar. Eso para empezar. Porque por mucho que sea un gran medio y tú lo agasajes, si no le gusta, no vas a conseguir nada. Correcto. También hay que ser sensato con esa parte. Y segundo, a ver, estás viendo pelis, o sea, estás viendo películas, y yo creo que la gente no tendría que olvidarse de eso. Pero bueno, Exactamente. Yo siempre lo digo, o sea que para mí cuando entras en una sala de cine hay como una especie de velo que separa lo que es lo que se ve dentro de la sala sí, a lo que de está lo afuera. que está afuera. Lo O que sea, fuera se quedan otras cosas, siéntate, exactamente. disfruta, ya sea Mira una la sala de cine, película, disfruta con lo que te exactamente. cuenta la película, con lo que ves en la película, por fantástico que sea o imposible que te parezca, y ya está. O sea, no, Yo, es ficción. Lo que se pone en una película, a no ser que vayas a ver un documental. sí, Pero pero sí, pero yo creo que eso ya se da por supuesto, ¿no? Si vas a ver un documental, sabes que vas a ver un sí, documental. Pero pero si vas a eso, ver una película, es una película, o sea, es ficción, no es la realidad, no, ¿sabes? O sea, tienes que dejar cuando entras en la sala ese marchamo de credibilidad o de que esto tiene que ser creíble o nada, razonable o eso es una no. bobería. ¿Por qué? O sea, Eso con todos mis respetos es, a ver, eso también, Patricio, es un recurso de mediocres. Es buscar excusas para poder destruir algo que no te gusta. Pues en sí, realidad sí, esto funciona así. O sea, en realidad es lo que tú decías antes. De lo que se trata es de buscar una excusa, un soporte, en este caso ideológico, para poder atacar aquello que a ti no te gusta, aunque irracionalmente, que es lo que plantea muy bien el enemigo mío. Ellos realmente no saben por qué están peleando, por qué se están peleando. Hay el curso del principio, donde supuestamente es que los drag se quieren, como ya en la Tierra todos nos llevamos bien, pues vamos a conquistar el universo. Los drag quieren algo que no que es eso es suyo, factible, ¿eh? que no es suyo Cuando, y ya lo cuando nos queremos llevemos todos nosotros, bien en la tierra, entonces tenemos derecho a hacer no sé qué. Mire, perdone, pero ¿por qué no se siente usted a hablar? Que hay veces que no. sí, Mira, sí, no, hay claro, una serie hecha por eh, Seth Green, de Orville, que sí. independientemente de que no deja de ser una versión personal de él de Star Trek, sí plantea los problemas entre las razas, entre los humanos y las razas que salen en la serie, y una raza de androides, en este caso de inteligencias artificiales, pero no con patitas, o sea, una especie de 3PO, pero en otro sentido, literalmente. Y en ese aspecto
la tercera temporada de Orville, especialmente los últimos 5 capítulos, reflejan los problemas del ser humano, o sea, eh, cómo la gente es incapaz de sentarse a hablar, porque cada uno quiere tener la razón. En realidad el postulado del dirigido por siempre ha sido el mismo. Es yo tengo la razón. Perdona, tú no tienes la razón. Tu obligación no es tener la razón más allá de, tu obligación es decir, yo tengo una formación, unos conocimientos, tengo un material y voy a tratar de contar algo. Me podrá gustar más o menos, porque yo no soy partidario de denigrar a nadie, pero yo he tenido algunas veces que reconocer, por ejemplo, cuando he escrito un ensayo sobre un determinado dibujante, que el trabajo que ha hecho se nota que lo ha hecho para cobrar, porque está hecho deprisa, corriendo y mal. O simplemente, Pero eso no es, vamos, no, es lícito es también, ¿no? O lícito sea, decirlo, o sea, es los lícito, dibujantes tienen que comer y tendrán que exactamente. hacer Entonces, trabajos alimenticios. alimenticio y entonces se nota mucho. Pero de eso ya a directamente coger algo y denigrarlo, como pasa con esta película, como ha pasado Ya, con el cine de género, fundamentalmente durante toda la década de los 80 y parte de los 90, va un paso. Y aparte, y eso es lo que me parece más grave. Lo que me parece más grave además es que no haya una concepción, digamos que y en nuestro país, yo sé que lo que voy a decir es muy bonito, o sea, no muy bonito, voy a perder el tiempo, pero bueno, da igual, el tiempo, como dicen los cuentos, es así tiempo, no lo recuperas, pero da igual. mira a ver que aquí ya estamos en tiempo de Ya, ya. descuento, ¿eh? Sí, nunca se ha planteado hasta ayer por la mañana el estudiar el cine más allá de el entretenimiento. Entonces, eh, películas como Enemigo Mío tendrían que formar parte de un currículum de gente que estudie, sobre todo cine y otras cosas. Por ejemplo, gente que esté estudiando los problemas raciales y la intolerancia, porque Sí, el cine es una herramienta igual de válida que un libro, que un ensayo, que un documental, que un señor que se te ponga 3 horas a hablar delante tuya. Y películas como estas son las que se tendrían que incluir en un currículum, porque lo que ha dicho Petersen es lo que has dicho tú, lo que he dicho yo. O sea, plantea que la intolerancia no conduce a nada, que la irracionalidad no conduce a nada, que el racismo no conduce a nada y que el no sentarse a hablar, que es lo que plantea la película de Burman y después plantea esta película. Cuando ellos se dan cuenta de que las diferencias son mínimas, al revés, que primero tienen que llevarse bien porque el planeta es el mayor enemigo. Y segundo, se acaban llevando bien porque se dan cuenta de que no son tan distintos. Y después cuando el humano se tiene que ser el padre adoptivo de una criatura que teóricamente tendría que matar y no solo no la mata, sino acaba matando por ella, es cuando dice, ¿tú no te das cuenta de que tu planteamiento de salida es erróneo? En totalmente. España no se han usado estas herramientas y era bien que se hiciera, aunque ya sea un poco, o sea, 40 años más tarde, pero bueno, si tienen la oportunidad, lo que hemos dicho siempre, vean la película, por lo que tú has dicho, se deja ver muy bien todavía hoy. Nosotros, los incorregibles, los impresentables, Sí, recomendamos que la sobre vean. todo, mira, más que Que incorregibles, que le den una oportunidad, enemigo mío. ya estamos en la línea de impresentables directamente. Ya lo de incorregible lo dejo para la reseña de Dos Misioneros. Y dicho todo esto, y dado que mi garganta no está muy bien, como habrás Sí, podido, siento la tos, no pasa nada. Estamos en esto. despídase usted, que ya es hora. Pues nada, recomendándoles que vean Enemigo Mío, como estábamos diciendo, gran película de Wolfgang Petersen, pues vamos a ir dando por finalizada este encuentro de incorregible del cine y nada, los agradecimientos de rigor a la Fundación Cinemas Comic, al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Cómic, y a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. También a la Librería del Maldito, si Eduardo quiere No, hacer más y a agradecimiento a la Filmoteca. en este caso a la Fundación Finlandesa de Cine y al Archivo Cinematográfico Andrés Padrón por el material que a lo largo de estos años me ha ido facilitando para yo poder meterlo en el escáner que está aquí al ladito mío Ir y haciendo estas cosas, exactamente para que la que gente siempre vea son chulas, para que la gente vea cosas bonitas, que como no se dice pueden aquel, ver normalmente. Fundamentalmente es mi interés y sobre todo eso en el caso de este que encima del cartel ponía un director que no fue el que dirigió la película, que ¿no? no fue el que dirigió la película. Exactamente. Curiosidades de la vida, como dice aquel. Pues nada, esperando que Eduardo se mejore de su tos, No, no te preocupes. que para la próxima, pues volvemos dentro de ¿cuánto? ¿De una Dos semana, semanas, 2 semanas? dos 2 semanas en semanitas, principio. La estaremos otra primera vez aquí. semana, la primera semana de junio tenemos
Otra película más de Incorregible. De esas Muy bien. películas que nadie hizo, Para también muy incorregible. muy incorregibles, que nadie le hizo la maldita publicidad, que pusieron nada, pusieron un cartel y que de repente tachán era una cosa. Y además lo digo para que vayan haciéndose Ya, a idea. nosotros nos encantó, Nos como siempre encantó somos, para y llevarle la contraria a todo el mundo. no tenía nada que ver con el boom de Indiana Jones, porque el guión de la película que vamos a hablar entre 2 semanas es de 1979. O O sea sea, que lo que fíjate, pasa es que el guión estuvo dando tumbos por ahí, tumbos y cajón, estuvo dando tumbos y metió en un cajón no sé cuántos años, y al final acabó en manos de un director al que habían echado una película previa y de un actor que en realidad no era actor, que era productor, por mucho que su apellido lo mandase a la campo. Y al final hicieron una película en México con cuatro pesetas, con $4 de la época, que a mí me muy parece entretenida, muy divertida, exactamente, que tiene lo que te he muy dicho, aprovechable, exactamente. exactamente, que entras al cine y a los cinco La estás minutos disfrutando. te lo estás pasando, aunque no te estás enterando de mucho, porque al Sí, principio no sabes muy bien por dónde van los tiros, pero bueno, que además es una película que va más, 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 y además tiene uno de los mejores finales de los últimos 40 años, porque el final de esa película es absolutamente maravilloso. sí. Y la banda sonora también, muy Sí, recomendable. sí, sí, o sea que y la banda sonora de esta película, Lo si te tiene gusta todo. el rock también. O sea, la banda O sea sonora que de dentro Enemigo de 2 Mío semanas, tiene una banda sonora muy es recomendable, y verdad, de la película que hemos hablaremos dentro de hablado 2 poco semanas de también. Maurice, No, a de ver, Maurice la Mac. banda sonora es cuestión de Maurice Jarre, que es un grandísimo compositor. Ujú. Les recomiendo, se puede oír normalmente. Está muy bien, sobre todo lo que se desarrolla en la parte del planeta, está muy bien, muy, muy bien consensuada para lo que es. Y en el caso de la película, que de la que hablaremos dentro de 2 semanas, la banda sonora es fundamental de principio a fin. A fin. Pues nada, que nos despedimos, que hasta la próxima, que se lo pasen bien y que sigan disfrutando del cine, de las pelis y de las series y de De todas. todo lo que vean. Venga, Muy bien. Bueno, un hasta la abrazo, próxima. Un hasta abrazo, luego. cuídense.